Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria. Hay muchas cosas que suceden en nuestra vida, especialmente las personas que hemos ya pasado los 50 años, los que hemos sido padres y madres de familia. Y cuánta alegría recibe un padre o una madre cuando tienen su primer hijo, su primera hija. Hay un periodo de 9 meses, tal vez se hacen planes para planificar en este tiempo la venida de un ser humano a este mundo. Y qué experiencia más única, podría decir, y se vive cuando usted recibe, el padre o la madre reciben al bebé cuando es entregado por el centro médico del hospital, entregado, y sabe que hay un ser humano lleno de vida, un ser humano que viene a la existencia y que va a ser parte de la familia. Y dentro de todo eso, los que ya tenemos cierta edad, decimos: Dios, qué grande eres, qué impresionante. O sea, ¿cómo puedes traer a la existencia un ser humano más lleno de vida? Y cuánto anhelamos y deseamos que ese ser humano viva muchos años, que sus planes se realicen, que pueda crecer y formarse como una persona de bien para la humanidad. Y dentro de todo eso, por eso estamos diciendo, la vida es un don de origen divino, es dado por Dios, un regalo de Dios al ser humano. La vida es el espacio, el periodo de tiempo que usted y yo tenemos para formar ideas, planes, proyectos y ser muy sabio en la administración del tiempo. Y si me estás viendo, me estás escuchando, déjame decirte, debes de darle gracias a Dios por la vida que tienes. Porque hay gente que murió cuando iba a nacer, hay gente que murió en su niñez, en su juventud, en su etapa de adolescencia, de adulto. No llegaron a la tercera edad. Y mucha gente, además, no se dio ni cuenta cuándo murió. Y queremos desde este medio agradecer a Dios por la vida que nos da todos los días en nombre de todos los seres humanos que habitan el planeta. Gracias, Dios, por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad de existir. Y como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo tornaría ya. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Aún el pelo es ganancia. Bendito el nombre de Dios. Que Dios pueda bendecirte, y gracias por la oportunidad nueva que nos das de poder encontrarnos a través de estos medios de comunicación, Radio Costa Rica, y poder nuevamente disfrutar, porque esto es algo delicioso, es algo exquisito, ahondar en las cosas de origen eterno, porque este libro es el oráculo de Dios, la Biblia es el oráculo, es la palabra de Dios, es Dios directamente hablando al ser humano a través de su palabra. Es un privilegio que podamos fusionarnos, contactarnos con la eternidad, si estás interesado en el contenido de este libro sagrado. Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Dentro de lo que hemos mencionado en el tema anterior, porque este tema son dos, el 1 y el 2, y tiene como título Asalariado 1 y Asalariado 2. Este será el complemento del anterior. Y déjame mencionarte que hablamos al principio del tema anterior sobre lo que ha sucedido en el siglo XIX y parte del XX, en 118 años. Y entre las sombras del siglo pasado y se encuentran las grandes epidemias que el ser humano ha tenido que enfrentar, como la gripe del año de 1918-1919, esta gripe terrible, esta gran epidemia que hubo en el siglo pasado, le quitó la vida a 20 millones de personas en Europa. Y mucho cuidado con lo que te voy a decir, lo siguiente: Dios permita que no te enredes en esto, y que ningún familiar tuyo se enrede en esto, y que luches para la gente que quiere establecer esto, porque esto que voy a mencionar dice lo siguiente: y el SIDA, con 11.7 millones de víctimas hasta el año 2000. O sea, imagínate, casi 12 millones de seres humanos murieron por causa del SIDA. Y si nos dieran estadísticas estos últimos 18 años. Por eso muchas veces los líderes gubernamentales apoyan ideas, planes, formas de vivir
este asunto del género humano y todo eso, y no se dan cuenta que muchos millones van a pagar las consecuencias de personas que pudieron ayudar para evitar situaciones como estas, y el ser humano las está viendo en carne propia. En la última década del siglo se observa con temor el regreso de las enfermedades que supuestamente se habían conquistadas por la ciencia, tales como la tuberculosis, la malaria y el cólera, y el enemigo silencioso que es la diabetes. Entre los eventos naturales que han dejado su huella indeleble en las arenas del tiempo se encuentra una extraordinaria lista de terremotos y erupciones volcánicas, entre las cuales se destacan la erupción de Martinica, 8 de mayo de 1902, con 40,000 víctimas. Los terremotos de Valparaíso, Chile, 16 de agosto de 1916, con 20,000 víctimas. Messina, Italia, el 28 de diciembre de 1908, con 85,000 muertes. Tokio, Japón, el 1 de septiembre de 1923. Oiga, escucha esta cifra, 200,000 muertos. En Perú, el 31 de mayo de 1970, con 67,000 muertos. Taizán, China, 28 de julio de 1976. En Taizán, China, si no lo sabías, escucha la cifra, 800, casi 1,000,000 de seres humanos murieron en ese terremoto. En México, el 19 de septiembre de 1985, 25,000 muertos. Armenia, Colombia, el 7 de diciembre de 1988, de 25 a 55,000 víctimas. El Señor Jesús lo advirtió en San Mateo capítulo 24. Todo lo que estaría aconteciendo, que serían evidencias inequívocas que señalarían que Él estaría muy cerca de regresar por segunda vez a la tierra. Por eso aquí en el Remanente Adventista te estamos recordando, diciendo, si tú no lo sabes, todo lo que ha venido pasando y cuán cerca estamos de la segunda venida de Cristo. Ningún reencuentro de la historia humana contemporánea puede ignorar los pasos vacilantes de Neil Armstrong el 20 de junio de 1960 sobre la superficie de la Luna. Houston, dijo el astronauta a sus colegas a un mundo de distancia, les habla la base Tranquility, el águila ha llegado. Así se crea no solo un nuevo universo para la ciencia, sino que la era espacial produce un fenómeno enorme de impacto cultural y filosófico. Cientos de productos se derivan del programa espacial: máquinas de lectura para los ciegos, nuevos sistemas de navegación para los jets, nuevos trajes para bomberos, mejores medios de comunicación y predicción meteorológica. Este y otros eventos de la segunda mitad del siglo no habrían tenido el impacto que han tenido sin el desarrollo sin precedentes de la tecnología, de los satélites, las comunicaciones y las transmisiones digitales. Han hecho nuestro mundo un escenario en que los países e individuos juegan sus papeles ante una audiencia instantánea y global. En este medio audiovisual, este intenso medio audiovisual ha transformado los campos de la política a influir poderosamente sobre la opinión pública, las modas, el comercio y la religión. Este ha sido un siglo de avances prodigiosos y conflictos insolubles, de determinados encuentros entre la verdad y la mentira, la razón, el odio, el error, entre la paz y la guerra, el siglo de guerras frías y odios candentes, de la conservación del ambiente y el exterminio de pueblos, el tiempo cuando se defienden los derechos de todos, hacer todo con nuestra indiscutible de una civilización avanzada. Pero millones deciden destruir sus cuerpos con drogas y todo tipo de vicios, entregándose a una vida llena de pecado. Vivimos a fines de los siglos, cuando el Señor se acerca, en un mundo donde los padres le dan todo a sus hijos menos su tiempo.
cuando se vive rodeado de gente, pero se sufre de una constante soledad, cuando el relativismo ha dejado a muchos sin valores y sin conducción moral. Esta es la triste situación en que el planeta se encuentra, y ya el Rey de Reyes, amigo y hermana, está muy pronto por regresar a la tierra. Somos el remanente adventista. Gracias por sintonizarnos. Si estás en tu casa, en el taller, en tu oficina, donde te encuentres, gracias por nuevamente estar en sintonía a través de nuestra programación, y decirte que este es un ministerio que está dedicado a predicar la verdad en este tiempo y a dar las informaciones en todas las áreas. Y generalmente cuando la verdad se predica, a mucha gente no le gusta. Y dentro de estas grandes verdades es la condición en que se encuentra el planeta en este tiempo. Bendición para todos ustedes, para todas las familias que nos llaman, nos apoyan a través de Radio Costa Rica, cuya frecuencia es 9:30 AM, y estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio Costa Rica, en AM, todos los días de lunes a viernes. Gracias también a los hermanos que nos apoyan con su ministerio, y a todos los que también con sus oraciones nos están siempre ayudando para que Dios pueda seguirnos manteniendo, para seguir predicando el Evangelio. Que Dios le bendiga donde usted se encuentre, niño, joven, muchacha, muchacho, señora, señor, caballero, persona adulta, persona, todo tipo de persona. Que Dios le pueda bendecir donde usted se encuentre, y no importando su nivel social, que Dios pueda seguirle ayudando en su vida para que juntos podamos prepararnos y vivir de acuerdo al plan divino. Vamos a orar como es costumbre para entrar de lleno al tema en esta ocasión. Padre celestial y eterno, qué bendición, oh Dios, señores, es cuando el ser humano entiende que tú eres el que has establecido, Señor, todas las cosas para armonía y felicidad del planeta. Ayúdanos, Señor, a nosotros los que hemos venido estudiando tu palabra, para que puedas poner nuestra vida en armonía con tus planes. Los profetas mencionan que no es del hombre ordenar sus pasos. Hay un ser divino, el Espíritu Santo, y los seres celestiales que están trabajando para poder, Señor, organizar el planeta, para ayudar al ser humano. Sin embargo, la triste historia nos está reflejando que el ser humano, por muchas razones, sigue muy apartado de ti. Sin embargo, gracias porque hay medios, hay hermanos y hermanas, líderes, dirigentes, oh Padre Celestial, que a nivel mundial están tratando, Dios, de poder llamar la atención y poder buscar al ser humano para que sepa lo que está pasando en este tiempo, y que tú estás muy pronto a regresar en este mundo. Rogamos tu bendición para toda esta gran familia humana, y especialmente para los que están abocados, están orando, están pidiendo ayuda celestial para poder encontrar respuesta a muchas situaciones que están embargando a la humanidad. En especial oramos por las personas que están identificadas con este ministerio, Padre Santo. Bendícelas, guárdalas, ayúdales, oh Dios, Señor, para que ellos puedan entender, Padre Celestial, que todo lo terrenal se va a quedar, Señor, y que todo ser humano que no esté listo también se va a quedar. Por lo tanto, es importante entender que la salvación es individual, y lo que es urgente y necesario es entregarle nuestra vida a aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a entender y tener esto bien claro en nuestra mente, Padre Celestial, para que si tu Hijo amado es formado dentro de nosotros, y su carácter, sus hábitos, costumbres son parte de nuestra vida, todas las cosas materiales y humanas tú las vas a poner alrededor de cada hijo o hija tuya, no importando dónde se encuentre. Bendice esta emisora, a los que trabajan en los medios, a sus familias, y también, Padre, gracias especialmente también por las personas que quincenalmente, semanalmente y mensualmente aportan su esfuerzo, su dinero, para que este ministerio siga adelante. Bendícenos en esta hora, y gracias, Señor, por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, en San Mateo capítulo número 23, ahí encontramos el reclamo del Señor Jesús en relación a los dirigentes que en su tiempo eran los líderes religiosos que vivieron cuando Él estuvo en su ministerio. Y en el capítulo 23 de San Mateo hay algunos versículos que queremos mencionar, como es el versículo número 1
al 10. Jesús empieza su disertación ahí en el templo diciendo lo siguiente. San Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, los líderes religiosos de aquel tiempo. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Sí, hay mucho, tanto en el tiempo de Cristo como en nuestro tiempo, hay mucha gente en el ministerio, líderes, que podríamos decir cuando están ahí en el ministerio se transforman y tratan de enseñar lo que entienden que es correcto, lo que los hace sentirse bien, pero Jesús dice, estos dicen, pero cuando van a hacer en su vida son otra cosa, o sea, dicen pero no hacen. Entonces, ¿cuántos líderes religiosos a nivel mundial hay que suben a una plataforma, a un púlpito, a un estrado, para decir muchas cosas, pero su vida es otra cosa? Entonces Jesús está denunciando la forma en que esta gente vivía. En el versículo número 4 dice: ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar? Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Sí, la apariencia exterior, su vestimenta, su atuendo, el edificio, el lugar que escogen, el sistema de luces, de cámaras, de micrófono, todo lo buscan para impresionar al ser humano y para darse un nivel de que son líderes religiosos. Dice versículo 6, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las iglesias, sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Versículo número 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos sois hermanos. Aquí es bien claro, uno es el maestro y todos los demás. Aquí no dice si el blanco, si el negro, si el pobre, si el rico, si el que está en una banca o el que está dirigiendo una iglesia. Todos somos hermanos, solo hay un maestro, y el maestro es el Señor Jesucristo. Él mismo lo está diciendo. Y va versículo número 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni se ha llamado maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. No llaméis a nadie Padre y a nadie maestro. Y sabemos que el sistema religioso católico le ha enseñado a los hermanos católicos, a nuestros hermanos, a llamar al sacerdote Padre y al Papa el Santo Padre. Esto es una blasfemia, esto es estar en contra de la palabra de Dios, porque esto lo dijo el mismo Señor Jesús: no llaméis a nadie Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en el reino de los cielos. Esto es palabra de Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo en un tiempo donde hay muchas cosas que se le han venido enseñando a los que están sentados en las bancas, que no está aprobado por la palabra de Dios. Y sobre todo darnos cuenta que entre este tumulto de confusión, el ser humano, por no estudiar la Biblia, está haciendo, diciendo y obedeciendo cosas que no Dios ha establecido en su palabra. Y lo más preocupante, mencionamos en el capítulo número 3, versículo 12 del libro de Isaías 3:12, lo puedes apuntar, lo puedes buscar. Jesús, el Señor Jesús, a través del profeta Isaías dice: pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen tus caminos. ¿Y quiénes son los que guían siempre? Los líderes religiosos. Y San Mateo capítulo 24, versículo 24, mire lo que dice el Señor Jesús después del tema que lanzó en San Mateo 23 a los líderes religiosos de aquel tiempo. En San Mateo capítulo 24, versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, imagínate, si los escogidos están en riesgo, si fuera posible, de ser engañados, quiere decir que todos los que no son escogidos
entonces están siendo engañados. ¿Has escuchado esa frase que dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos? Sí, llamados al Evangelio han sido llamados todos los habitantes del planeta, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos llamados llegan a un sistema religioso, muchos abandonan, pocos se quedan, y esos pocos muchas veces aún les han enseñado que ellos son los escogidos. De esos escogidos, que es un tema que algún día vamos a abordar, viene finalmente lo que menciona la palabra de Dios en las cartas del apóstol Pablo y Apocalipsis, que de ahí tendrán que salir los elegidos de todos los escogidos. Esto nos enseña la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús es bien claro que habrán falsos maestros y falsos cristos. Para saber quiénes son, se da uno cuenta sabiendo si enseñan o no enseñan la verdad. Si tú no conoces la verdad, fácilmente serás engañado o engañada. Dentro de estos falsos están los que son profetas, los que se llaman apóstoles, ministros, pastores, los que hacen llamar padre, como en la Iglesia Católica, o sacerdote. Está también los que son ancianos y los que se llaman obispos. ¿Y por qué estamos mencionando estos temas tan importantes, tan cruciales? Porque tú sabes que estamos llegando a un tiempo donde el ser humano es muy cambiante y generalmente se deja llevar por lo que el líder le predica y que le agrade y se sienta bien. Y el ser humano se ha descuidado que no es lo que haga sentirse bien en la predicación, en la enseñanza. Es lo que la Biblia enseña y lo que Dios establece para que el ser humano pueda estar en armonía con la verdad en este tiempo. Entonces, el ser humano está buscando un lugar, una iglesia, donde le enseñen las cosas que él quiere oír. En cuanto a esto, muchos sistemas religiosos están estudiando lo que es la psicología en el ser humano. Pastores, líderes preparados también en psicología para manejar las masas y poder dirigir a multitudes. Eso es bien sabido en este tiempo. Entonces, hay muchas formas en que el ser humano está siendo engañado en un tiempo tan difícil y tan complicado como este, antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Y volvemos a mencionarte lo siguiente, y somos insistentes, porque el apóstol Pedro dice: no dejaré de acordaros la verdad presente, aunque ustedes la conozcan. Insistir para que usted pueda despertar su conciencia y decir si realmente donde usted se encuentra le están enseñando la verdad para este tiempo, la verdad que está en la Biblia, en esta dispensación, en esta época, antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Y volvemos a plantearte la pregunta: ¿estás preparado o preparada para encontrarte con Jesucristo si Jesucristo regresara en estos días a la tierra? O si bajaras a la sepultura y ya se te acabó el tiempo, no hay más tiempo, el mañana nadie lo sabe. Entonces es importante que te des cuenta que estamos viviendo en un tiempo crucial para el ser humano. En 1 de Timoteo, capítulo número 3, habíamos encontrado 15 características aproximadamente que tiene que tener un líder de iglesia, y especialmente los que son pastores o sacerdotes dentro de lo que llama la Iglesia Católica, que son asalariados, que reciben mensualmente su cheque. Ahí están, que tienen sus vehículos asegurados, depreciaciones, seguros, viajes al exterior, hijos en los mejores colegios, vacaciones y una serie de situaciones que tienen ellos que mucha gente no sabe, porque eso no se lo van a decir al ser humano, para que el ser humano no se prejuicie y empiece a abrir los ojos para darse cuenta quiénes los están dirigiendo. Entonces, hay requisitos que la Biblia establece para que un hombre, estamos hablando de hombres, no de mujeres, porque la mujer no fue llamada al ministerio. Eso no lo encuentras en la Escritura. Que hay excepciones y condiciones para excepciones, hay excepciones, pero la mujer nunca fue llamada al ministerio. Entonces, hemos sido claros en este ministerio que es lo que la palabra de Dios enseña, no es lo que creemos o lo que a mí me parece. Y mucho menos descarta de tu mente que en este ministerio los hombres somos machistas. Dios nos libre de eso.
O sea, no somos personas que estamos predicando, viviendo y enseñando lo que Dios tiene establecido para cada ser humano mientras vive en el planeta. O sea, un hombre tiene que tener un plan dentro de su vida en este planeta. Hay un orden establecido para el varón, como lo hay también para la mujer y lo hay también para los hijos. Todo tiene un orden a través de la Escritura. Que el mundo ha querido introducir palabras para enredar este ministerio, para confundir, para traer error, o sea, unir la verdad con el error, para falsificar la verdad y crear un sofisma para poder enredar al ser humano. Esto es parte de lo que es el engaño de Satanás, y lamentablemente esto está en boca de muchos líderes contumaces, como he mencionado, que siguen trayendo el error al sistema religioso. Entonces encontramos que aquí en 1 Timoteo capítulo 3 hay 15 características para que puedas reconocer si el líder que tienes, el pastor, el obispo o el anciano, reúne los requisitos que la Biblia tiene. Mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque si no los reúne, esto es más serio que un trabajo. Un trabajo, si no reúne los requisitos, no te dan el trabajo. ¿Cuánto más para dirigir vidas de seres humanos y familias enteras? Vamos a ir a una pausa musical y ya continuamos para examinar estos requisitos que la Biblia establece para ser un dirigente, especialmente asalariado. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Cristo, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Quisiéramos agradecer nuevamente por su sintonía y mencionarle que estamos viendo las 15 características que en 1 Timoteo menciona la Escritura sobre los requisitos de un obispo. Quisiéramos mencionar, por lo menos en el tiempo que nos queda, 5 que son muy importantes. Es cuando una persona o un ministro dice que tiene que ser irreprensible. Esta palabra irreprensible significa que no merece reprensión y que no necesita corrección. No merece reprensión y no necesita corrección. Ahora, ¿cómo sabemos cuando un líder es irreprensible? O sea, que no hay que corregirlo ni hay que reprenderlo. Hay características que la Biblia menciona, por lo menos de lo que es un líder religioso. Esta palabra irreprensible aparece 13 veces en la Escritura. Y vamos a mencionar uno de los tantos ejemplos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 1, el versículo número 18, capítulo 1, versículo 8, capítulo Lucas 1, capítulo 1, versículo 8 y 9, es lo que dice la Escritura sobre lo que debe ser un líder religioso. Aconteció, Lucas 1:8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario
del Señor. Sí, Zacarías era del orden de los levitas, y él le tocaba ejercer el sacerdocio. Entonces menciona que estando en el sacerdocio, la escritura menciona características de ellos. En el versículo 6 y 7 estamos encontrando lo que estamos mencionando, que es una persona irreprensible. Vea lo que dice la escritura en Lucas 1:6. Ambos, están hablando de él y la esposa, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada. La característica que menciona, una de las características que menciona la escritura es que una persona irreprensible obedece los mandamientos de Dios y las ordenanzas del Señor. Y aquí tienes la primera llamada de atención. Los mandamientos están en Éxodo 20, los 10 mandamientos que le dieron a Moisés allá en el Sinaí para el pueblo de Dios, de los cuales hablé Jesús. Jesús menciona, Pablo menciona en San Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me conoce y no guarda mis mandamientos, dice en 1 Juan, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Las 13 epístolas de Juan, cartas primera, segunda y tercera Juan, Juan es insistente diciendo que sus mandamientos no son gravosos. Entonces, si un pastor, un líder, anciano, apóstol no guarda los mandamientos de Dios, necesita ser corregido, necesita reprensión, porque no está en la verdad. Los mandamientos deben ser parte de ser irreprensible en este ministerio. También menciona en 1 Tesalonicenses capítulo 5, y lástima que no tengo el tiempo que quisiera tener, capítulo 5, versículo 23, mira lo que dice la escritura en relación a esto. 1 Tesalonicenses 5, 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿cuál es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, un ministro, un apóstol, un sacerdote, un dirigente anciano debe tener su cuerpo físico, espiritual, mental, moral, como usted quiera mencionarlo, irreprensible en todo. Tiene que ser un ser humano en su nivel perfecto delante de Dios, irreprensible. Entonces se menciona que tiene que venir irreprensible al ministerio. 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. Dice Pablo que la cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Un ministro que en su hogar no sea cabeza debe de ser corregido, no es irreprensible. Esto es una situación que estamos viendo, que se está viviendo ahora atrás en todos los ministerios, donde quién es realmente la cabeza en el hogar, quién es la persona que está. Y en esto déjame decirte, por eso estamos mencionando que en el pasado la elección de hombres al ministerio era un asunto muy meticuloso, de mucho cuidado y de mucho estudio. Porque cuando usted pone un hombre al ministerio, detrás de su vida, de su ministerio, hay miles de personas que seguirán su enseñanza, su ejemplo, y para muchos es un modelo. Y la historia lo ha mostrado: cuando el líder caen muchos. Esto no se puede negar a través de la historia, porque lamentablemente y tristemente el ser humano pone su mirada en el hombre, no en el Creador, porque no estudia la Escritura, sigue dependiendo de hombres. Y si no, véalo en muchos falsos cristos que se han levantado en movimientos a través de la historia. Por eso estamos mencionando lo importante de la historia. Entonces entendemos que un llamado de Dios al ministerio no va a negociar nunca ninguna verdad. Y yo quisiera leerte algo muy importante en relación a lo que es uno de los problemas que tenemos muchas veces los que estamos en un ministerio. Tengo un pensamiento que dice lo siguiente: las esposas de los ministros deben ayudar a sus esposos en sus labores y cuidar muchísimo la influencia que ejercen. ¿Las esposas de quién? De los asalariados, los que reciben el cheque. Las esposas tienen que tener mucho cuidado de la influencia que ejercen,
porque hay quienes las observan y esperan más de ellas que de otros. Su indumentaria, su vida y conversación debieran de ser un ejemplo que tenga sabor de vida y no sabor para muerte. Vi que deben asumir una actitud de humildad y mansa, aunque digna, sin dedicar su conversación a cosas que no tienden a dirigir la mente hacia el cielo. Oiga la labor de una esposa, de un anciano, de un pastor, de un apóstol, de un ministro. Su gran pregunta debe ser: ¿cómo puedo salvar mi propia alma y ser el medio para salvar a otros? Vi que Dios no acepta una obra tibia al respecto. Quiere todo el corazón, el interés o nada. Con Dios no es a medias el asunto. Su influencia se ejerce decidida e inequívocamente en favor o en contra de la verdad. Recogen con Jesús o dispersan. Una esposa no santificada es la mayor maldición que pueda tener un ministro o un dirigente, un anciano, un apóstol. Es la mayor maldición, una esposa no santificada. Aquellos de siervos de Dios que por desgracia tengan en sus hogares una influencia agostadora, deben duplicar sus oraciones y su vigilancia y asumiendo una posición firme y decidida, no permitir que los opriman las tinieblas. Deben aferrarse más a Dios, ser enérgicos y decididos, gobernar bien su propia casa y vivir de tal manera que puedan recibir la aprobación de Dios y la custodia de los ángeles. Pero si ceden a los deseos de sus compañeras no consagradas, el sello de Dios pesará sobre su casa. El arca de Dios no puede morar en ella, porque ellos apoyan a sus esposas en sus errores y las toleran. Hermano y hermana, ¿cómo están los líderes a nivel local, nacional y mundial? Esto es terrible. Esto no puede pasar. Dice que tiene que ser irreprensible. Irreprensible. Por eso hay mucho material sobre esto. Tengo un pensamiento pequeñito y este pensamiento quiero mencionarlo de la siguiente manera: al buen entendedor pocas palabras, porque hay personas que saben lo que se está diciendo en este ministerio y esto es un cumplimiento profético. Y con lo que voy a decirlo, esto está en un libro muy interesante que se llama Testimonios para los Ministros. Dice lo siguiente: muchos es la gran mayoría, ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía incendiada por la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Sí, en este tiempo, déjame decirte, la mayoría de ministros fieles de casi todos los sistemas religiosos han venido poco a poco siendo quitados y marginados para colocar en lugar de ellos a otras personas que están viviendo un liderazgo que no es irreprensible, porque así lo enseña tristemente la Escritura cuando señala a estos líderes religiosos. Esto es una triste y cruel realidad. También quisiera mencionar otra característica que tiene que ser, dice, marido de una sola mujer. Yo quiero decirte algo. Nuestros abuelos y abuelas y tatarabuelos, ¿cuántos esposos y esposas tuvieron ellos? ¿Cuántos? Cuando te fijas a través de la historia, cómo era el hogar antes y ahora cómo es tan cambiante esto, la pregunta es: ¿puede un pastor asalariado haber tenido 1, 2 y 3 matrimonios? Y no sé hasta cuántos. La Escritura dice que no, tiene que ser marido de una sola mujer. Y tratan de enredar esto diciendo, bueno, si se divorció y se casó, está con una, está con una mujer. Eso no es lo que la Escritura enseña. ¿Por qué? Porque cuando fue llamado al ministerio y se casó para dar ejemplo como matrimonio, como hogar, a la iglesia, al mundo. Entonces, cuando se habla marido de una sola mujer, ahí entra que él tiene que ser fiel
a la institución sagrada del matrimonio. Y dentro de ese matrimonio, Dios le permite una compañera, salvo que la compañera muera, entonces ahí sí puede contener un segundo matrimonio. Fuera de eso, no puede ser un dirigente de iglesia si tiene un segundo matrimonio. Y déjame decirte que tristemente muchas veces no sabemos quiénes nos están dirigiendo ni qué vida han tenido en el pasado. Pero los sistemas religiosos los acomodan porque estos líderes se acomodan al sistema. ¿Y cómo podría decírtelo? ¿Cómo podría decírtelo así en una forma más clara, sencilla, para que me lo entiendas? Eso es el dicho que menciona cuando usted tiene cola que le majen, entonces usted está ahí sirviendo calladito y sumiso. ¿Por qué? Porque de ahí no tiene autoridad. Entonces está sirviendo un sistema. No hay ese llamado, no hay esa lealtad a Dios. Usted no puede enseñar estas cosas ni ser claro con esto. Esto lo omiten, no lo predican, no lo enseñan. Porque si no, la iglesia los visualiza y ahí se da cuenta quién está dirigiendo la iglesia. Entonces hay cosas que Dios ha enseñado para que la persona pueda estar en el ministerio, pero dice marido de una sola mujer. Otra característica muy importante es ser sobrio. Moderado es la definición de esta palabra en la comida y en la bebida, y sin adornos exteriores. La apariencia de un líder tiene que tener una indumentaria donde represente fielmente lo que predica. Yo no me imagino al Señor Jesús en tenis, en jeans, con pelo largo o pelos a la moda, usando un vocabulario vulgar, frases y palabras, haciendo reír a la gente, un predicador charlatán, un chistoso. Eso crucifica nuevamente al Hijo de Dios. ¿Y cuántas veces los encontramos? En muchos púlpitos de todos los sistemas. Aquí no hay ningún sistema que se quede por fuera. ¿Por qué? Porque no están visualizando a la luz de la Escritura los requerimientos que Dios ha establecido para el liderazgo de una persona. Y déjame decirte bien claro, dentro de todo esto, un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Jesucristo, tiene que ser una persona completa. Tiene que practicar lo que son los principios de alimentación, de comida y de vestimenta. Si no reúne estos requisitos, ¿qué sucede? Que entonces, tristemente, no puede ser dirigente de una iglesia. ¿Y cuánta gente de esta que están en el ministerio están en un tiempo donde comen y beben desmedidamente, y en su vestimenta, en su manera de vivir y de ser, lamentablemente están dándole una cara falsa a la verdad y un irrespeto al ministerio? Leo un pensamiento muy importante, lo siguiente, que dice así: ¿por qué es que algunos de los líderes que ministran manifiestan tan poco interés por el asunto de la comida o la bebida, o como dirían algo, la reforma pro salud? Es porque la instrucción sobre la temperancia en todas las cosas se opone a la complacencia de sí mismos. En algunos lugares esta ha sido una piedra de tropiezo en la tarea de hacer que el pueblo investigue, practique y enseñe lo que es el asunto de la comida y la bebida. Una piedra de tropiezo porque están evitando que el pueblo investigue lo que está en las bancas. ¿Qué papel juega la comida, la bebida y la vestimenta en la vida del ser humano, de la iglesia? Estos son temas que no se tocan en las iglesias porque los líderes no lo viven y se oponen a lo que ellos quieren y no permiten que el pueblo investigue. Ningún líder hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo, mientras su propia enseñanza o ejemplo contradice el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que se presenten con respecto al régimen en comida y bebida, porque esto traerá confusión a la iglesia. Su falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Qué terrible esto. Descalificados para presentarse como mensajeros del Señor.
La obra de la reforma pro salud, la comida, la bebida y la indumentaria, todo esto es el medio del Señor que ha establecido para disminuir el sufrimiento en el mundo y para purificar la iglesia. Oiga, qué terrible esto. Lo que es el asunto de la comida y la bebida, no predicado, no enseñado por muchísimos. Dice que esto ha sido como una piedra de tropiezo para que el pueblo investigue. Y ha sido para ayudar al mundo. Oiga, hermano y hermana, ha sido un tiempo que como iglesia podemos ayudar a los seres humanos, es llevándoles salud física. Y la salud espiritual también es importante. Pero se ha dejado a un lado porque eso no va en la vida del predicador, del dirigente. Esto es terrible. Ahora, ¿por qué? Porque estamos en un tiempo donde en el mundo evangélico tienen que hacer campañas de sanidad porque la gente está con cantidad de enfermedades y problemas, porque han habido trastornos en alimentación, en su vida, en su comida, en su bebida, en su vestimenta y en una serie de situaciones, y entonces están muriendo y llegan a las iglesias a buscar sanidades. Porque los predicadores han abandonado la verdad de la alimentación, de la comida y de la vestimenta, y ya en este tiempo ya el ser humano está lleno de enfermedades y está bajando a la sepultura. Esa es la triste realidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de líderes no fueron llamados al ministerio, se unieron, fueron escogidos, pero no por Dios para que predicaran la verdad en este tiempo. Hemos mencionado que tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, y que tiene que ser sobrio. Y viene algo muy importante: tiene que ser apto para enseñar, apto para enseñar. En el apóstol Pedro menciona, en la carta del apóstol Pedro, lo siguiente. En el capítulo 4, el apóstol Pedro menciona lo siguiente. Dice la escritura en 1 Pedro capítulo 4 versículo 11: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Eso está en 1 Pedro 4, 11, bien claro. En San Mateo capítulo 15 versículo 9, el Señor Jesús dijo lo siguiente, San Mateo 15, 9. Qué interesante lo que Jesús dice. Dice San Mateo 15, 9. Dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de los hombres. Mandamientos, doctrinas establecidas por sistemas religiosos, costumbres, tradiciones. ¿Por qué? Porque los hombres que están colocados ahí, están colocados por un sistema, porque ellos se someten a lo que les dicen, diga, no diga, haga o no haga. Porque el día que quieran ser diferentes y enseñar la verdad en su totalidad, saben que se van a quedar sin trabajo. Porque esa es la realidad de todo sistema religioso en este tiempo. Esto no se puede negar, hay demasiadas verdades en la Escritura en relación a esto. El libro de Hechos, capítulo 2, vea lo que menciona el versículo Hechos 2:42. Dice la palabra del Señor, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. ¿En qué perseveraban ellos? Dice, en la doctrina de los apóstoles. Hay una doctrina pura, hay un evangelio, hay una verdad establecida en la Escritura. Y entonces menciona aquí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles habían aprendido la doctrina del Señor Jesús. En segunda de Juan, el versículo 9, vea qué interesante lo que menciona Juan. Dice lo siguiente: por esta causa, según de Juan, el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Yo repito este versículo. Cualquiera, esto es cualquiera, de cualquier sistema religioso, que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, tiene al Hijo y tiene al Padre. Así de sencillo, ese sí tiene. Entonces tienes que conocer la doctrina y la verdad que ha establecido para que puedas saber si el que está dirigiendo te está enseñando y fue llamado por Dios al ministerio o es una persona asalariada. Hay un versículo muy importante en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, que lo hemos mencionado en más de una ocasión. De hecho que este versículo es crucial, es vital para que este versículo debes de aprenderlo de memoria. 1 Corintios 4, 6. Eso es algo esto es para disciplinar la mente, para que aprendas a disciplinarte mentalmente, porque nos han echado mucho engaño, mucho error. 1 Corintios 4, 6, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Hermano y hermana, es lo que está escrito. No son los cuentos, las anécdotas, los chistes, las bromas, las historias, los temas que no tienen que ver nada con la presentación en este tiempo. Esta es la triste realidad. Y sabe que estas mismas características en el capítulo de Tito capítulo 2, que está después de Timoteo, Tito menciona lo siguiente en el capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice Tito 2, 7 y 8: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Oiga, hermano, esto es palabra de Dios. Esto es para los que están en una plataforma, en un púlpito. Y especialmente, perdonen que dice, con los que están recibiendo el cheque mensualmente. Hermanos, no se puede negociar ningún tipo de verdad. Si lo negocias o tu vida no está en armonía, déjame decirte, mejor salte del ministerio. Tengo una escritora que pone por ahí que el castigo para aquel que está aquí en un púlpito enseñando es 10 veces mayor que el que va a recibir una persona que se pierda. Esto es un asunto delicado. Jesús dijo, el que no recoge conmigo, el que no recoge desparrama y no está conmigo. Entonces estamos viendo un tiempo donde hay características para ser un líder y para que tú, que no eres líder, puedas visualizar quién es el que te está dirigiendo, quién te está enseñando, para que no te engañen. Agradecemos a Dios por su sintonía. Cuídate mucho, sé muy sabio con todo lo que llega a tu vida. Encomiéndate a Dios cada mañana, mentalmente camina con Él. Pídele a Dios que te dé sabiduría, ayuda a toda persona que esté en tu camino. Y por encima de todas las actividades diarias, hermano o hermana, amiga que nos ves en Radio Costa Rica, mantén tu mente comulgando con la eternidad, con el cielo. Esto se acaba. Pídale a Dios que le ayude para que usted pueda alcanzar la vida eterna. Si usted alcanza eso, si lo alcanzamos, lo hemos alcanzado todo. Hay un cielo que ganar y un mundo que perder. Y en esto no nos podemos equivocar. Si perdemos el cielo, lo hemos perdido todo. Y que no sea por culpa de otra persona que nos condujo a la mentira y al error. Dios te bendiga y gracias nuevamente por tu sintonía. La gloria eterna
Mañana de Jesús grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo